dar la clase, pero ya hoy vamos a tener la clase. El Kahoot se va a cancelar y vamos a utilizar otro método para los puntos extra. Entonces, vamos a ir construyendo cosas en la clase y conforme vayan participando van a haber puntos. A ver, entonces, dejen preparo todo. A ver. Vale, entonces, ahorita les dejé de tarea que estudiaran la parte de perdón, de la parte de probabilidad condicional y ahorita la vamos a revisar. Ahora sí. Ya está esto. Les voy a compartir pantalla. Y me dan manita arriba si lo ven. Pantalla. Ventana. Aquí está esta. Ahí tienen que ver. Entonces, les voy a dar la clase. Voy a estar escribiendo en esta hoja en blanco. Pero también les voy a subir las notas en látex, en LaTeX, al grupo. Entonces no es necesario que anoten esto. Les voy a subir ambas cosas, lo que anote aquí y las notas en LaTeX. Hice unas notas para la parte de esperanza condicional, pero como si es mucho texto, ya no valía la pena tener la parte de la presentación, bueno, más bien el formato de presentación que traíamos para cadenas de Markov. Como es menos, se puede ver menos teórico, pues no escribía tanto texto, pero aquí sí va a ser mucho texto. Entonces, todo ese texto, pues a veces lo voy a decir, a veces lo voy a escribir, pero en el LaTeX que le suba y van a tener todo lo que vamos a estar viendo. Ahora, para empezar, vamos a empezar con probabilidad condicional, pero primero vamos a empezar con una idea básica de lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces, como vamos a ver ahora sí teoría, necesito que entiendan todas las ideas que surgen de teoría de probabilidad y estén conscientes de que ya pasaron prueba 1 y prueba 2 y ya tienen muy claro qué significa probabilidad condicional, qué es un espacio de probabilidad y todo eso. Entonces, déjenme acomodo la otra pantalla. Listo. Vale, entonces vamos a definir primero espacio de probabilidad. ¿No? Y entonces para un espacio de probabilidad necesitamos tres cosas. Y ahora va el primer punto extra. ¿Quién me dice? Bueno, escriban en el chat. ¿Qué necesitamos para tener nuestro espacio de probabilidad? Son tres cosas. Tres cosas. Sigma álgebra solo es una. Tienen que escribir las tres cosas. Una medida de probabilidad, un sigma álgebra y un espacio muestral. Ahí está, ya ganó Jiménez Carmona, Roberto Isaac. Espacio muestra, sigma álgebra, medida de probabilidad, espacio muestral, sigma álgebra y medida de probabilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues primero nuestro espacio muestral, ¿no? Nuestra omega. Luego necesitamos nuestra sigma álgebra, ¿no? Porque justo con nuestro espacio muestral construimos esta sigma álgebra y luego sobre esta sigma álgebra se define una función. Esta función es la medida de probabilidad, ¿vale? Entonces, estas tres cosas son las que necesitamos para un espacio de probabilidad. Esperen, dejen noto los puntos porque si no se me va a olvidar. Voy a abrir un Excel aquí.
Hoja de cálculo en blanco. Voy a anotarlo aquí. Jiménez, Carmona, Roberto Isaac. Y se los voy a poner ahí en el grupo cuando termine la clase para que revisen que sí los anote. Entonces ya tenemos el primer punto. Y ahora sí, continuamos. Entonces necesitamos estas tres cosas para el espacio de probabilidad. Y este espacio de probabilidad, pues está definido sobre esta omega. Realmente lo que nos interesa o sobre lo que se empieza a pensar es sobre esta omega, este espacio donde ocurren ciertos eventos. Entonces todos los eventos son subconjuntos de omega. Y aparte le podríamos llamar sucesos, ¿no? Pero es similar a eventos, pero son los elementos dentro de cada uno de los subconjuntos de omega, o los elementos de omega, son estos sucesos que ocurren, que por ejemplo si te cae águila, pues es el evento de que te cayó águila. El suceso es que te cayó águila, el evento es el singulete de águila, y ese subconjunto está en omega, y omega sería águila y sol, ¿no? Esto no lo escribo porque ya son cosas de prueba 1. Entonces, ya tenemos el espacio de probabilidad. Y ahora vamos a tomar, sean A, B, contenidos en omega, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a definir una función y sea f de n de A, el número de veces que ocurre A dividido entre n, ¿va? El número de veces que ocurre A dividido entre n. ¿Vale? Esto solo es un recordatorio de lo que vieron en prueba 1. Pero aquí les quiero dar la idea de cómo se construye la esperanza condicional. Porque si les doy literal la esperanza condicional directamente, no me van a entender. Necesito que recuerden todos los conceptos que traían desde prueba 1 desde probabilidad condicional, para que entiendan lo que es esperanza condicional, porque es un concepto un poquito complejo. Entonces, ya tenemos el número de veces que ocurre A dividido entre n. Y n sería el número de veces que intentamos o que hacemos el experimento, ¿ok? Entonces ya tenemos una función. Y este es f sub n de A. Y es el número de veces que ocurre A dividido entre n. Supongamos que A es que te caiga águila. Y tiraste 10 veces la moneda y te cayó 7 veces águila. Entonces n, o más bien f de n de A, sería igual a 7 sobre 10, ¿no? En un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí con otro color, porque si no todo se va a confundir. Vamos a usar el color azul para las notas. Entonces, f de 10 de águila puede ser 7 entre 10, ¿no? Imaginemos que hicimos el experimento, nos cayó 7 veces águila, entonces f de 10 de águila sería 7 sobre 10, que es el número de veces que ocurre A. 7 veces nos cayó águila, y el número de veces que se hizo el experimento son 10 veces las que se hizo el experimento, entonces sería 7 entre 10, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con f de A? Perdón, FNDA. Entonces, vamos a pasar otra vez al otro color. De manera informal, aquí lo voy a escribir. Es justo como quiero que lo piensen la idea de la probabilidad frecuentista. Justo la probabilidad frecuentista da pie a la probabilidad axiomática. La probabilidad frecuentista es esto: número de veces entre número de veces de experimento. La probabilidad axiomática es definir los axiomas de la probabilidad, que es una medida de probabilidad a través de sus axiomas. Entonces, de manera informal, podemos ver que el límite cuando n tiende a infinito de f de n de ¿a qué creen que converja? Pues a la probabilidad de A, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si nosotros tenemos aquí nada más 10 experimentos, imaginemos que hacemos 10,000 experimentos, f de 10,000 de A,
podría llegar a ser, no sé, 5001 entre 10,000, ¿no? Y entonces esto sería aproximadamente 0,5, ¿no? O un medio. No es igual a un medio, sino el pulse aquí aproximadamente un medio. ¿Por qué? Porque conforme n vaya creciendo, nuestra este, f sub n de a va a converger a la probabilidad de a. Así se definen las probabilidades frecuentistas, ¿vale? Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque quiero que se vean ahora qué pasa con la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, vamos a cambiar a un color que se vea aquí. Probabilidad condicional. Esto solo es un brevario de, recuerden que es una especie de probabilidad, ya me lo pusieron, y ahora recordemos cómo se construye la probabilidad frecuentista. Y ahora, esta PDA justo coincide con la función que estamos definiendo acá arriba, que va sobre la sigma álgebra, ¿no? Por ejemplo, para nuestra omega, que es águila sol, una posible sigma álgebra sería nuestro conjunto potencia. Sería el singulete de águila, el singulete de sol, águila y sol, el vacío y ya, ¿no? Águila y sol justo es omega. Entonces, esa podría ser nuestra sigma álgebra y nuestra probabilidad va sobre estos elementos. En este caso tomamos el singulete de águila, pero podemos sacar la probabilidad frecuentista del singulete de sol o la probabilidad frecuentista sobre omega, que sobre omega siempre te va a dar el número de veces que ocurren las cosas entre el número de cosas que haces, ¿no? Y son siempre 10 entre 10 o 10,000 entre 10,000 o n entre n. Entonces siempre te va a dar 1 y por eso mismo esta probabilidad frecuentista va a converger a esta medida de probabilidad. Pero este conjunto A tiene que estar en esta sigma álgebra como elemento y tiene que ser subconjunto de omega. Entonces, ahora sí, probabilidad condicional. Escribí muy feo. Condicional. Entonces, en probabilidad condicional, ¿cómo denotamos a la probabilidad condicional? Pues con la probabilidad de que suceda A, dado que el evento B sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué estamos suponiendo aquí? Aquí lo voy a escribir, notación. Entonces, significa que ya ocurrió B, ¿no? Que ya ocurrió B. Ocurrió B. Entonces, ¿qué pasa si ya ocurrió B? ¿Qué pasa con las probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de A intersección B complemento, dado que B sucede? Entonces, otro punto extra que me diga cuánto da eso. Primero es A. Otra respuesta. ¿O están de acuerdo con que es A? Vacío, 0. 0. Se lo llevó Silva González Jair Emanuel. ¿Por qué 0? ¿Cómo definíamos esto? Ahorita te anoto tu punto. Como la probabilidad de la intersección entre lo dado, ¿no? Entonces, la probabilidad de la intersección de todo. ¿Quién es A intersección B? Intersección B complemento, intersección B. Entre la probabilidad de B. Así se definía la probabilidad condicional, ¿no? Entre la probabilidad de B. Entonces, lo de arriba ya por sí solo es 0, porque B complemento intersección B es vacío. Entonces ahí ya tienes el vacío, pero la respuesta no es vacío porque esto tiene un valor dentro de los números reales. De hecho, la probabilidad viaja desde la sigma álgebra hasta el 0,1. Si se acuerdan, la probabilidad viaja desde la sigma álgebra al intervalo 0,1. Entonces, realmente toma valores reales, ¿no? Y cuando les pregunto a qué equivale esta probabilidad, tiene que ser un valor entre 0 y 1. Y aquí, entonces, la probabilidad de arriba es 0 y la probabilidad de abajo, pues ya nos da igual. Que sea P de B, esto es 0, ¿no?
¿Qué significa esto? ¿O por qué estoy escribiendo esto de abajo? Me estoy yendo ya que conocen la definición, pero la idea principal es todos los eventos que caen en B complemento ya no van a ocurrir porque ya ocurrió B. Entonces, si ocurrió B, significa que ya no ocurrió B complemento. Y entonces, esta probabilidad ya se puede interpretar de manera diferente, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá abajito. Siguiendo con la idea de probabilidad frecuentista. Déjate anotar tu punto porque se me va. Silva González, Jair Manuel. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa con esta idea de probabilidad frecuentista? Esperen, no sé qué está sucediendo. Listo. Entonces, ya que vimos que esta probabilidad es cero, ¿qué pasa con la idea de la probabilidad frecuentista? Pues entonces, si miramos f sub n de a, no tiene sentido contar las ocurrencias de A intersección B complemento, dado que ya sucedió B. ¿Vale? Entonces, volvemos a este ejemplo, ¿no? Tenemos una medida de probabilidad y aquí lo estamos interpretando con la probabilidad frecuentista. Entonces, f de n de a es el número de veces que ocurre a dividido entre n. Ya tenemos por aquí 7 sobre 10, 1 sobre 2, bueno, 5000, 1 sobre 10,000. Entonces, tenemos un ejemplo muy básico, ¿no? Que es la probabilidad de que caiga águila, ¿no? Solo tenemos dos elementos dentro de nuestro espacio de sucesos, de nuestro espacio muestral, y nuestros subconjuntos solo pueden ser o singuletes o el conjunto total. Entonces tenemos una sigma-álgebra muy simple. Esta sigma-álgebra muy simple nos da una probabilidad frecuentista que podemos interpretar de una manera también muy simple. Y ahora, aquí estábamos viendo que sucedió cierto evento y estábamos sacando la frecuencia, ¿no? De cuántas veces sucede entre el número de experimentos. Pero aquí abajo ya estamos pensando en las funciones de probabilidad. Cuando estamos definiendo la probabilidad de A dado B, estamos pensando en un número fijo. ¿Ok? Este número, f sub n de A, se va moviendo conforme va avanzando n. Pero nosotros, que estamos pensando en una medida fija de probabilidad, lo que nos va a dar es a largo plazo cuál es la proporción en la que van a caer águila o sol. Entonces, si se acuerdan, el teorema ergódico justo nos daba probabilidades a largo plazo, que era nuestra distribución estacionaria. En este caso, ya desde el inicio estamos buscando una distribución de probabilidad. Nuestra distribución estacionaria era una distribución de probabilidad y como nosotros veíamos el experimento a lo largo del tiempo, pues ya teníamos fija esa distribución estacionaria para una matriz de transición dada, ¿no? En este caso, y desde prueba 1, nosotros vemos las medidas de probabilidades como algo fijo, como algo que toma ciertos valores y ya no se puede mover, ¿no? Si tiene una distribución, esa distribución toma ciertos valores y ya no se puede mover. Entonces, eso no te da flexibilidad al momento de tratar de aplicar la teoría, pero justo lo que quiero que vean es cómo a través del frecuentismo podemos desarrollar la idea de probabilidad condicional. Entonces, siguiente cálculo, en la parte de arriba, siguiendo el ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que suceda águila, que sería nuestra posible A?
dado que cayó sol, ¿vale? Entonces, punto para el que responda. ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, cuál es esa probabilidad en el ejemplo que estamos poniendo arriba? ¿Un medio? No. Cero. Ahí está. Otro punto para Martínez González, Víctor Andrés. Copia tu nombre. Listo. Entonces, esta probabilidad es cero, ¿no? ¿Por qué es cero? Ya no pinta. Ahí está. Entonces, tenía el lápiz al revés. Entonces, esto es cero. ¿Por qué? Porque ya estamos, ya cayó sol, ¿no? Ya no puede caer águila. En el caso en el que es un medio, sería bueno, no, ni siquiera sería un medio. La probabilidad de que caiga águila, que sería el omega, ¿no? Águila, coma, sol, dado que cayó sol, esta sería uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que caiga águila o sol, dado que cayó sol, pues ya cae alguna de las dos, es uno. La probabilidad de que cayó sol, dado que cayó sol, también es uno, ¿ok? Entonces, lo que quiero que piensen es que en este ejemplo se queda muy simple, ¿no? Tienes águila, tienes sol, tienes águila y sol, y si cae alguno de los dos, ya tienes tu probabilidad condicional, se reduce a esto, a cero o a uno, ¿no? Entonces podemos pensar en una medida de probabilidad adicional. De hecho, también esto es una medida de probabilidad. Esta es la probabilidad este, de algo dado que ya sucedió otro evento, ¿no? Pero justo a eso vamos. Entonces, si se dan cuenta, ya no tiene sentido contar las ocurrencias de A intersección B complemento. Por ejemplo, aquí este es B complemento, águila. Entonces, todo esto que sea complemento de lo que ya ocurrió, te va a dar cero, ¿vale? Entonces, todo lo que ya ocurrió te va a dar cero. Y si nosotros tenemos experimentos donde A y B compartan sucesos en común, pues entonces sí nos va a importar justo la intersección de A con B y cómo eso afecta a A porque ya sucedió B. Entonces, es como, por ejemplo, piensen en la probabilidad de que ustedes lleguen a tiempo a la FES, dado que no llovió, o de que ustedes lleguen a tiempo a la FES, dado que llovió, ¿no? Esas dos, condiciones cambian su probabilidad para ustedes y la probabilidad condicional justo nos genera una partición sobre todo el espacio de probabilidad. Entonces, dentro de esas particiones, se van a dar cuenta de que las mismas particiones te definen nuevas medidas de probabilidad. Pero bueno, vamos a lo que estábamos escribiendo. Entonces, si solo contamos las ocurrencias dado B, solo nos estaríamos fijando, calculamos F sub n de A intersección B. Eso es lo único que nos interesa calcular. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté en B, ya tiene probabilidad cero. Ya todo lo que sea A intersección B complemento, que es lo que escribimos arriba, la probabilidad de A intersección B complemento dado B es cero, siempre va a ser cero. Entonces, aquí si lo pensamos de la manera frecuentista, como ya ocurrió B, no tiene sentido contar nada de lo que sea dentro de A intersección B complemento. Entonces solo nos vamos a fijar en A intersección B y vamos a calcular la probabilidad frecuentista de A intersección B, ¿vale? Entonces, el número de ensayos es el número de ocurrencias de B, ¿están de acuerdo? Porque pues, va a ser justo todo lo que ocurra en A y en B, pero justo A intersección B es un subconjunto de B, ¿no? Entonces, el número de ensayos de relevantes, vamos a ponerle una coma. El número de ensayos relevantes
ensayos o experimentos relevantes es n por f de n dado b, ¿no? Entonces, a largo plazo lo que nos vamos a estar, en lo que nos vamos a estar fijando es en las veces que ocurre b, pero recordemos que es el número que f sub n de b es el número de veces que ocurre b entre n. Entonces, lo único que nos vamos a fijar ahora es el número de veces que ocurre b, ¿ok? Y entonces podemos ver, aquí es donde viene lo interesante, que la probabilidad de A dado B puede ser calculado de manera frecuentista si lo aproximamos a través de n por f sub n de A intersección B entre n por f de sub n de B, ¿vale? Y esto sería igual pues a f sub n de A intersección B entre f sub n de B. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que vamos a contar las veces que ocurra A y B y lo vamos a dividir entre el número de veces que ocurre B. Y entonces esa sería una buena aproximación para la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B. ¿Vale? Entonces, tenemos una manera de calcular la probabilidad frecuentista, la probabilidad condicional frecuentista. Y eso está increíble y se puede seguir de pura intuición. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? El número de veces o los sucesos que va a ocurrir A y B va a ser n por f sub n de A y B, porque f sub n de A y B ya vimos que se tiene que dividir entre n, por eso estamos multiplicando por n. Entonces, este número de arriba, justo es el número de sucesos que ocurre A y B, ¿ok? Sin dividir entre n, porque lo estamos multiplicando. Solo es el número de veces que ocurre A y B. Y abajo tenemos el número de veces que ocurre B. Entonces, si se dan cuenta, tenemos otra proporción, pero ya es una proporción respecto de B. Ya no es una proporción respecto del total. Ya tu total o tu omega se convierte justo en esta B, si se dan cuenta. O sea, tus probabilidades siempre que las calculas, siempre calculas probabilidades de este estilo, ¿no? Que son la probabilidad de que no se caiga sol, dado que sucedió que cayó águila o sol, o sea que sucedió este evento. Este evento siempre ocurre, ¿no? Entonces, este evento es el omega, de hecho, ¿no? Entonces, esto es igual a la probabilidad de sol nada más. ¿Por qué? Porque estás calculando la probabilidad de solo de que caiga sol, dado tu omega, o sea, de que ya cayó alguno de los dos, pues, o sea, que lanzaste la moneda, ¿no? Para que caiga águila o sol, al menos tuviste que haber lanzado la moneda y justo esta coincide con tu omega. O sea, al final de cuentas, lo que quiero que vean es que siempre que calculen la probabilidad de A dado la omega, pues es la probabilidad de A. O que pongan la probabilidad de B dado la omega es la probabilidad de B. Cualquier conjunto que pongan aquí dado la omega es la probabilidad de ese conjunto. Entonces, esta B se convierte en tu nuevo omega, o sea, se convierte en tu nuevo filtro para calcular la probabilidad condicional. Estás dando por hecho que ya sucedió algo. Y eso que ya sucedió se vuelve justo en tu filtro. Y este filtro, que es lo que ya sucedió, es el divisor justo del número de veces que sucedan los demás casos. Porque dado que ya sucedió esto, ya no puede suceder lo contrario a esto. ¿Ok? Por eso la probabilidad condicional se interpreta de esta manera. Y esto de aquí, la probabilidad condicional, como la habíamos definido. Esto de aquí, pues es justo la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Y por eso esa es la intuición y así se define la probabilidad condicional. Y de hecho siempre piden que B sea distinto de cero. Y si se dan cuenta, como ya sucedió B, pues justo la probabilidad de B tiene que ser mayor a cero porque ya sucedió, ¿no? Es un evento que sí tiene posibilidad de suceder y que tiene una probabilidad mayor a cero. Luego de eso, o sea, esta es la idea inicial de la probabilidad condicional. Tienes un evento
pero ya supones que sucedió otro evento. Y entonces en frecuentismo sería el número de veces que sucedió tu evento que te es de interés y el evento que estás dando por hecho entre el número de veces que sucedió el evento que estás dando por hecho, ¿vale? Y aquí ya tendrás tu probabilidad condicional. Y hay libros que de hecho no se fijan o no te dan la introducción a cómo se piensa la probabilidad condicional y te pueden definir que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Para qué? Para que no tengas este problema de división entre cero, ¿vale? Pero si lo piensan intuitivamente, pues como B ya sucedió, esta probabilidad no puede ser cero. Ahora, la definición de abajo la he visto en varios libros para evitar este problema de la probabilidad de B. Y parte de lo que sucede mucho en los libros en general de matemáticas es que los libros están escritos pues para la gente que ya conoce del tema y quiere evolucionar o aprender más acerca del tema. No hay libros como tal muy didácticos de matemáticas. Por eso, de hecho, la función del profesor es darte la parte didáctica de cómo tú vas a aproximarte al conocimiento. Y esto es lo que quiero que les quede claro, o sea que justo la idea inicial es probabilidad frecuentista y luego de ahí surgen ciertas definiciones, por ejemplo esta, que es nuestra probabilidad frecuentista sobre A intersección B entre la probabilidad frecuentista de B, justo se relaciona con esas probabilidades. Entonces, y justo así se define la probabilidad condicional. Entonces aquí tienen otra aproximación de la probabilidad condicional. Que obviamente no, se piensa más sencillo diciendo que la probabilidad de que suceda un evento dado, que ya sucedió otro evento. Esa es la idea inicial. Pero ¿cómo se calcula? En base a otros eventos. Pues se calcula de esta manera y es por todo lo que les platica. Entonces ya tenemos la idea inicial de la probabilidad condicional, ¿no? Y entonces, ahora vamos a revisar justo la esperanza condicional. Ahora sí ya vamos a empezar con lo potente, ¿no? Entonces, vamos a definir primero nuestro espacio de probabilidad, ¿ok? Y vamos a definir variables aleatorias. Entonces, dejen acomodo otra vez esta parte de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, vale, entonces vamos a empezar con la parte de esperanza condicional. Les digo que les voy a subir los apuntes ahí al Classroom, por si no le entienden a lo que escribo o en caso de que quieran los apuntes en PDF, pues se los voy a poner ahí en el Classroom en LaTeX en un PDF. Entonces, vamos a empezar con la esperanza condicional. Voy a poner rojito también. Entonces, esperanza condicional. Hasta aquí tenemos nuestras herramientas principales, que es nuestro espacio de probabilidad. Y, bueno, todavía nos falta una herramienta que es definir las variables aleatorias. Pero ya tenemos nuestra idea principal de probabilidad condicional y con eso vamos a construir la esperanza condicional. Pero antes de eso, aquí igual voy a escribirlo, yo creo que con otro color, para que quede aquí la nota de color rosa. Entonces, pensando en la probabilidad condicional, ¿no? Ya tenemos una manera de definir un nuevo espacio de probabilidad y es lo que les decía. Estamos suponiendo que ya ocurre B. Entonces B se convierte en nuestra nueva omega. ¿Ok? Y entonces podríamos definir un nuevo espacio de probabilidad. Podríamos definir nuestro espacio de probabilidad de B, una sigma álgebra, vamos a llamar A cursiva, y otra medida de probabilidad le podemos poner Q. ¿Ok? Y entonces podemos definir otro espacio de probabilidad y este otro espacio de probabilidad está igual muy padre. O sea, es una manera de construir sobre un espacio de probabilidad otro espacio de probabilidad.
Y este otro espacio de probabilidad, para empezar, la B es un subconjunto de omega. Esta sigma álgebra puede que sea, no necesariamente, pero puede que sea un subconjunto de la otra sigma álgebra. Y esta medida de probabilidad está en función de la P que ya habíamos definido. Solo que esta Q va desde esta sigma álgebra, que es la A, igual al intervalo 0, 1. Y entonces, ¿cómo calcularíamos las probabilidades de Q? No sé, por ejemplo, una Q sobre un conjunto A, pues va a estar definida en función de la probabilidad P, que va a ser de A dado B, ¿no? Entonces, todas las probabilidades que sean aplicadas sobre esta medida de probabilidad van a desembocar en esta probabilidad de condicional de P. Entonces, es interesante porque esta QDA está montada sobre esta medida de probabilidad que no va sobre ese mismo espacio, pero nuestra probabilidad condicional sí te puede definir un nuevo espacio, otra medida de, otro espacio de probabilidad, ¿no? Entonces, esto es muy poderoso, ¿no? Que sobre una medida de probabilidad, si aplicamos una condición sobre un evento, podemos definir un nuevo espacio de probabilidad. Y ese nuevo espacio de probabilidad es bajo este nuevo conjunto que estamos suponiendo que ocurre. Ahora, la otra herramienta que necesitábamos. Entonces, otro punto extra. ¿De dónde a dónde va una variable aleatoria? Esta es una variable aleatoria. ¿De qué espacio a qué espacio va una variable aleatoria? A los reales, pero ¿de dónde? De omega a los reales. De omega a los reales, es correcto, ¿no? Entonces, nuestra variable aleatoria toma valores de omega y se dirige hacia los reales, ¿no? Entonces, es punto para Pallares Chávez, Nadia Liliana, de omega a los reales. Aquí está, lo anoto. Y entonces ya tenemos ahora sí todas nuestras herramientas que necesitamos para construir nuestra esperanza condicional. Y entonces vamos a definir un espacio de probabilidad. Entonces vamos a poner nuestro espacio de probabilidad. Sea este espacio de probabilidad con la medida P, un espacio de probabilidad. Y vamos a definir dos variables aleatorias. Sean X y Y, dos variables aleatorias. ¿Vale? Entonces, de toda la construcción que tenemos en prueba 1, tenemos un espacio de probabilidad y tenemos variables aleatorias. Nuestro espacio de probabilidad nos sirve para sentar una base para calcular probabilidades, proporciones a largo plazo, ¿no? Si lo pensamos de manera intuitiva. Y X y Y son variables aleatorias. Estas variables aleatorias nos ayudan a visualizar el espacio abstracto de omega en los reales. Y este espacio abstracto de omega puede ser, por ejemplo, el de lanzar una moneda. Nuestro espacio abstracto es águila y sol, pero nuestra variable aleatoria puede definirnos aquí que, no sé, X de evaluado en un elemento de omega. Y aquí ni siquiera ocupo los singuletes, sino un elemento de omega es águila. Entonces, X de águila lo podemos mandar al 0, ¿no? Y eso, así ya podemos definir las funciones. Y X de sol lo podemos mandar al 1. Y entonces con esta variable aleatoria, lo que hace es que quitemos la parte abstracta de omega. Esta parte abstracta la perdemos, o bueno, más bien nos deshacemos de ella porque no la queremos, porque no hay forma de analizar sobre un espacio abstracto. Necesitamos sí o sí un espacio donde ya conozcamos las reglas, donde conozcamos resultados importantes, y uno de esos espacios son los reales. Por eso podemos tener distribuciones tan bonitas como la normal, que esa distribución pues aparece en muchísimos experimentos en la vida real y se puede analizar a través de la teoría de probabilidad gracias a las variables aleatorias. Entonces, la distribución de una variable aleatoria normal, que es la probabilidad de que una variable aleatoria tome ciertos valores,
pues se define a través de la función de densidad o de la función de distribución de una normal, y esa función de distribución pues es la gaussiana, ¿no? La que ya conocen con la exponencial. Entonces, por eso son tan importantes las variables aleatorias y por eso las ocupamos y por eso analizamos todo a través de las variables aleatorias, ¿vale? Entonces, imaginemos que estas dos variables aleatorias se relacionan de alguna manera, ¿no? De hecho, vamos a ponerle aquí dos variables aleatorias sobre ese espacio de probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo X y Y? Pues sobre ese mismo espacio, X está mandando a omega de cierta manera hacia P, perdón, hacia los reales, y Y está mandando de cierta manera esta omega hacia los reales, ¿no? En el ejemplo de arriba podemos definir nuestra Y. Entonces, nuestra Y podemos definirla como lo contrario. Nuestra Y de sol va a ser 0 y nuestra Y de águila va a ser igual a 1. No necesariamente son así, ¿no? No son necesariamente podemos definir las variables aleatorias como lo contrario, pero si tenemos más casos, podemos elegir combinaciones, podemos elegir otra perspectiva del mismo experimento y cómo lo mandamos hacia los números reales. ¿Ok? Podemos tener inclusive dos variables aleatorias normales, ¿no? Pero lo que hay que pensar es en cómo se relacionan estas dos variables aleatorias. ¿Qué pasa si ocurre Y o si ocurre X? Pues podríamos calcular la versión actualizada de Y, ¿no? Entonces, eso es justo lo que quiero que vean. O sea, por ejemplo, aquí, si ocurre una variable aleatoria, por ejemplo, que Y de sol sea igual a 0, pues entonces ya nos da información acerca de X. ¿Por qué? Porque si Y de sol es igual a 0, nuestra X de sol, ¿a qué va a ser igual? O sea, si ocurre sol, nuestra Y de sol es igual a 0, ¿no? Y entonces nuestra X de sol va a ser igual a 1. Entonces, el hecho de que Y de sol valga 0 hace que necesariamente nuestra X de sol valga 1. ¿Por qué? Porque está ocurriendo el mismo suceso, está ocurriendo sol, pero evaluado en Y es 0 y evaluado en X es 1. Entonces, con que veamos el resultado en alguna de las dos variables aleatorias, nos da los valores para la otra variable aleatoria. Pero, ¿qué pasa con esto? Que pueden ocurrir muchísimas combinaciones de todos estos sucesos. Si podemos analizar uno en específico, por ejemplo, que caiga sol, de hecho reducimos todas nuestras posibilidades y X realmente toma estos valores, ¿no? 0 y 1. Entonces, está interesante cómo a partir de este análisis, de quitar este espacio abstracto y dejarlo en los números reales y analizar justo los hechos a partir de un valorcito real de que Y de sol sea 0, pues ocurrió sol, y entonces como ocurrió sol, X de sol es igual a 1 y X de águila es igual a 0, e inclusive Y de águila es igual a 1, ¿no? Entonces queremos pensar en una probabilidad condicional. Y esta probabilidad condicional es sobre lo que ya sucedió, ¿ok? Sobre la X, por ejemplo, que X tome cierto valor, ¿vale? Entonces, imaginemos, vamos a escribir aquí, supongamos que X toma valores y vamos a decir que X es discreto. Entonces vamos a tomar valores en X1, X2, así, XN y se va a seguir, ¿vale? O sea, no necesariamente va a ser finito, pero van a ser valores discretos. Entonces, o sea, que se pueden enumerar, ¿no? Que tienen una biyección con los números naturales. Entonces, tenemos una X que toma valores en este espacio, ¿no? Y que para cierto J, para J en los naturales, ocurrió X igual a J. Ocurrió que este evento, que X es igual a XJ, ¿vale?
Entonces, X mayúscula, que es nuestra variable aleatoria, toma valores entre todos estos posibles sucesos, que sería que toma el valor X1, X2, Xn, ¿no? Y entre todos estos X existe una J en los naturales que ya ocurrió. En nuestro caso, nuestro ejemplo de arriba, que por ejemplo cayó sol, ¿no? El ejemplo de arriba es, reduce todo a probabilidades seguras. En este caso, como ya tenemos muchísimas más opciones, pues que ocurra un valor no te asegura todo lo demás, sino que solo te da información de lo que ya ocurrió. Y entonces tenemos que este evento ya ocurrió, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho arriba? Que si ya ocurrió un evento, ya no es necesario que nos fijemos en todo lo que conlleva el complemento de ese evento, ¿no? Porque ya ocurrió ese evento. Entonces, lo que nos interesa es fijarnos en la probabilidad condicional. ¿Y que habíamos dicho? Que la probabilidad condicional justo nos genera un nuevo espacio de probabilidad. Entonces, aquí ya no nos interesa P, ya no nos interesa P directamente, ¿no? Interesa P de manera directa. P de manera directa. Sino que nos va a interesar, pues, una nueva medida de probabilidad que va a ser esta Q. Entonces, esta Q va a ser nuestra nueva medida de probabilidad y esta va a ser nuestra probabilidad condicionada. Sino la probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada. Condicionada. Entonces, ¿quién sería nuestra probabilidad condicionada? Lo vamos a llamar Q sub J. ¿Por qué? Porque solo ocurrió el evento que X sea igual a X sub J, ¿no? Entonces, este evento aplicado a cualquier elemento del conjunto, se le podemos llamar, como para no estar usando las mismas letras, podemos aquí poner algún simbolito en específico, ¿no? Y este simbolito refleja algún evento. Pues podemos llamarle A. Y entonces esto sería, pues, ¿a quién? A la probabilidad de ese evento, como lo escribimos arriba, la probabilidad de ese evento dado que X es igual a X sub J. Y entonces esta nueva probabilidad condicional te define un nuevo espacio, ¿no? De hecho, esta que estamos evaluando en la medida de probabilidad Q, pues vive en dos lugares, ¿no? Que sería nuestra sigma álgebra que definimos arriba, nuestro espacio de probabilidad, que sería A vive aquí, pero también A va a vivir en una nueva sigma álgebra, ¿no? Que le vamos a poder llamar A cursiva, que es una sigma álgebra que ya contiene la información de que ocurrió este evento y entonces se reduce la información. Ya no nos quedamos solo con la sigma álgebra F, sino que construimos una nueva sigma álgebra. Y ahora, entonces, ya podemos dar una definición. Y entonces vamos a poder escribir la definición y vamos a ver. Definición. Para la esperanza condicional, porque esta es la probabilidad condicional y ya estudiamos qué es la probabilidad condicional. Ahora, la esperanza, ¿qué era? Era un promedio ponderado, era multiplicar el valor que estabas evaluando por la probabilidad de que ocurriera. ¿Ok? Entonces, en el caso de, vamos a poner un ejemplo, más que el águila y sol, un ejemplo donde el espacio omega no sea tan abstracto como tirar un dado. Entonces, imaginemos que nuestro experimento es tirar un dado. 5 y 6, ¿no? Entonces, nuestra variable aleatoria toma estos valores, así como la omega. Bueno, la omega, si lo quieren pensar como un espacio abstracto, pues serían las caras del dado, ¿no? Y aquí podrían poner las caras del dado. Pero nosotros, como pensamos al momento de tirar un dado, es literalmente en el número, no ni siquiera pensamos en la cara del dado. Luego hacemos la asignación al número. Entonces, esta es una buena omega para poder analizar la esperanza. ¿Y la esperanza qué sería? Pues si le damos el mismo peso a cada una de las caras del dado, pensando en un dado justo, pues sería la probabilidad de que ocurra 1 es un sexto. Por 1, pues es un sexto otra vez. La probabilidad de que ocurra 2 es un sexto. Por 2 es 2 entre 6.
y así. Entonces, todas esas probabilidades por el valor se tienen que sumar y luego esa suma nos va a dar justo la esperanza de algún evento, más bien de algún experimento. Entonces, la esperanza de estas tiradas de dado sería el valor que toma el dado por la probabilidad de que tome ese valor. Entonces, como tal, es un promedio ponderado. Es a largo plazo, si yo ganara dinero por cada cara del dado que cae, o sea, si tiro el dado y cae 1, gano 1 peso, y si tiro el dado y cae 6 pesos, a largo plazo, ¿cuánto estaría ganando yo en promedio por cada tirada del dado? Entonces, otro punto extra para el que me diga la esperanza de este experimento. Entonces, si X toma valores aquí, valores en, si X toma valores aquí, ¿quién es la esperanza de X? Punto extra para el que me diga cuál es la esperanza de esta X. Ya dijimos que la probabilidad de cada uno de los elementos, por ejemplo, de 1, es 1/6, ¿no? Entonces, me dicen 21 entre 6, 7 entre 2, 3.5. De hecho, sí, ¿no? 7 entre 2. Que 21 entre 6, si dividimos entre 2, no nos da. Entre 3, sí, sí es 21 entre 6, sí es 7 entre 2, sí es 3.5. Increíble. Les voy a dar los 3 puntos a Aro Moreno, a Martínez González, Víctor Andrés y a Mendoza Herrera, Fernanda Valeria. ¿Vale? En se ve claramente que no se copiaron, entonces les voy a dar los puntos a los 3. Entonces, Aro, Martínez González y Fernanda Valeria. Entonces, justo la esperanza de este experimento es 3.5. Ok, entonces ya les anoté sus puntos a los 3. Entonces la esperanza de este experimento es 3.5 y es lo que les decía, es la suma de la probabilidad de que ocurra el suceso por el valor que tiene el suceso en la variable aleatoria, ¿no? Entonces la probabilidad de 1 es 1/6. Y así. Entonces, recuerden que también se ocupan muchos abusos de notación para justo las probabilidades sobre variables aleatorias. Por ejemplo, aquí podemos poner como una notita de que la probabilidad de que X sea menor a X prácticamente es una probabilidad de que X evaluada en un suceso en específico sea menor a esta X chiquita, ¿no? Y este suceso, esta W, vive en la omega. Entonces, y aparte, de aquí, no solo es el hecho de que sean menores, ¿no? También es un abuso de notación eso. Lo que estamos diciendo es más bien, porque recuerden que la probabilidad va de los subconjuntos de omega, que viven en la sigma álgebra, o sea, de la sigma álgebra a el intervalo 0, 1. Entonces, esto realmente sería que se cumpliera este evento, ¿no? Pero para ahorrarnos muchísimo texto, este evento lo reducimos y hacemos un abuso de notación y nos quedamos con esto. Y por eso así calculamos las probabilidades o las distribuciones de las variables aleatorias. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es evaluando un evento pequeño, ¿no? De que nuestra X evaluada en un elemento de omega sea menor a X, pero como pensada como evento, ¿vale? Pues ya está. Entonces, con todo eso, ya podemos dar nuestra definición. A ver, como que se traba el lápiz cuando cambio de pantalla. Listo. Entonces, nuestra definición va a ser sea X una variable aleatoria con valores y vamos a
tomar este ejemplo que pusimos arriba, porque justo en base a ese ejemplo construimos nuestra probabilidad Q. Entonces podemos dar la definición sobre esta idea inicial de nuestra probabilidad Q. Y sea Y una variable aleatoria, ¿vale? Real. Y esta variable aleatoria, o sea que entre paréntesis Y es una función que va de tu sigma álgebra que definimos arriba a el conjunto de los números reales. Entonces, si se dan cuenta, nuestra X no necesariamente va, bueno, más bien no va a los números reales, sino que X se mueve desde la sigma álgebra hacia nuestro conjuntito de valores, ¿no? Sería X1 hasta XN y se sigue, ¿no? Entonces, nada más hay que aclarar eso, ¿no? De que nuestra variable aleatoria X se mueve así y nuestra variable aleatoria Y se mueve así. Pero ambas están definidas sobre la misma sigma álgebra. Prácticamente estamos analizando la misma omega desde distintas perspectivas. La primera perspectiva es nuestra variable aleatoria X y nuestra segunda perspectiva es la variable aleatoria Y. Entonces, podemos definir ahora sí la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues para todo J tal que la probabilidad de que X sea igual a XJ es mayor a 0, se define, y aquí ya vamos a escribir justo la definición. Entonces, ¿cómo podemos definir la esperanza condicional? Se define la esperanza condicional como, y hay que ser claros, ¿no? La esperanza condicional de Y, dado el evento, que sería X igual a XJ, ¿no? Entonces, aquí viene la primera definición. Se define la esperanza condicional de esto y le vamos a escribir la definición, que sería la esperanza de Y, dado que ocurre que X es igual a X chiquita J, como la esperanza sobre Q sub J de que ocurra Y. Más bien la esperanza sobre Y, pero dado que tenés esta nueva medida de probabilidad. Entonces, vamos a escribirlo aquí. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa esta nueva notación? La esperanza sub QJ. Pues es la esperanza sub, sub Q sub J de Y denota la esperanza respecto de la medida Q. Q sub J. ¿Cómo habíamos definido la medida de Q sub J? Pues como está arriba, ¿no? La probabilidad de que suceda A, dado que ya sucedió el evento X igual a XJ. Entonces, podemos calcular ahora, o más bien tenemos una definición de esperanza condicional. Entonces, nuestra definición, de hecho, para las definiciones se le pone 2 puntitos aquí porque no son iguales por el hecho de que sea un resultado, sino son iguales por el hecho de que es una definición. Entonces, esta esperanza condicional se va a definir como la esperanza sobre Y, pero calculado sobre la Q sub J. ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de calcular nuestra esperanza en función de la probabilidad que ya tenemos, que por ejemplo en el ejemplo del dado es un sexto, pues entonces vamos a calcular probabilidades condicionales, dado que sucedió ya algo, ¿no?
En el ejemplo del dado, vamos a meternos al ejemplo del dado, cómo se vería la definición. Entonces, ahora voy a elegir el color naranja. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? Entonces, nuestra omega en el dado sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una posible sigma álgebra sobre esta omega podría ser, vamos a escribir aquí una llave más grande, podría ser aquí un conjunto que tenga al 1, 2 y 3. Y vamos a escribir otros al, no sé, 5, 6 solitos. Al, ¿cuál más podría ser? Vamos a pensar en un ejemplo interesante. 1, 2 y 4. Vamos a poner cuál más. Todo esto, como son subconjuntos de omega, yo lo puedo meter en mi sigma álgebra, ¿va? Eso ya lo aprendieron en prueba 1. El hecho de que si tú construyes tu sigma álgebra en función de los subconjuntos de omega, depende de qué experimento hagas, la sigma álgebra que te va a servir. Y la sigma álgebra cumple con 3 propiedades, ¿no? Que es que omega y el vacío esté en esta sigma álgebra, que sea cerrado bajo complementos y bajo uniones numerables. En este caso vamos a, como nuestra omega es finita, pues nuestra sigma álgebra también va a ser finita y nuestra cerradura sobre uniones va a ser finita también. Pero yo lo que les voy a escribir aquí es un listado de posibles conjuntos de la sigma álgebra. Luego le voy a poner 3 puntitos y todo lo que falte, ¿no? Para que cumpla con las condiciones de sigma álgebra. Pensemos en otro conjunto que sería 1, 3 y 4. Y finalmente uno que traiga al 2, 5 y 6. ¿Vale? Ahí, no sé, vamos a fijarnos en un número en particular. Hay 3 unos, hay un 2. Vamos a fijarnos en el 1 y en el 2. Entonces, el 1 y el 2. Ok. Y en el ejemplo del dado puede pensarse también como que estén jugando un juego de mesa, ¿no? Todos aquí han jugado juegos de mesa y han tirado dados y han avanzado en algún tablero. Entonces, sobre esos juegos de mesa, no sé, piensen en un serpientes y escaleras, piensen en cualquier juego de mesa donde puedan tirar dados y tenga alguna consecuencia el tirar los dados dentro del tablero donde se muevan. Y piensen en situaciones en las cuales ustedes necesiten específicamente, no sé, un 1 para ganar o inclusive con que les caiga 6 para ganar o también pueden haber combinaciones para ganar, ¿no? Que puede ser o que les caiga 1, 3 y 4 o que les caiga 1, 2 y 4, no sé. Todos estos posibles eventos se pueden agrupar. Que el dado caiga solo te da un posible evento, ¿no? Que caiga el dado en sí, que son todos los singuletes. Aquí le voy a poner 3 puntitos a la variable aleatoria, perdón, a la sigma álgebra, no a la variable aleatoria, a la sigma álgebra, porque ahí faltan todavía elementos para que esto sea una sigma álgebra, ¿no? Y aquí lo voy a escribir, porque si no, todos los elementos que falten. Los elementos que falten. Porque si nos ponemos aquí a escribir toda la sigma álgebra, pues nos vamos a llevar solo la clase escribiendo la sigma álgebra. Entonces, estos elementos son los que nos van a interesar ahorita. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo afecta que un suceso cambie la perspectiva de la propia sigma álgebra. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos posibles subconjuntos que pueden ocurrir, ¿no? Que caiga 1 o 2 o 3, ¿no? Pensándolo en el punto de que tal vez ganen el juego con 1, 2 o 3, o que ganen el juego con un 5 y 6, pero aquí tenemos singuletes, ¿no? Y vamos a ver cómo se construyen nuestras probabilidades. Entonces, realmente nuestra probabilidad, por ejemplo, de que caiga 1, 2 y 3, que a este 1, 2 y 3 le vamos a llamar A1, entonces la probabilidad de que ocurra A1, pues va a ser un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la suma de las probabilidades de que ocurra 1 o 2 o 3. Entonces, es la mitad de las caras del dado, pues es un medio. A este le vamos a llamar A2. Entonces, nuestra probabilidad de que ocurra A2 va a ser igual a un tercio. ¿No? ¿Por qué? Porque es un tercio de las caras que tiene el dado.
De hecho, sería 2/6 y por eso nos queda 1/3. Y aquí sería 3/6 y por eso nos queda 1/2. Aquí igual la probabilidad de A3 es 1/2 y todos los que siguen hasta el 1 y el 2 que son 1/6. Pero ahora vamos a ver cuál es la probabilidad. Aquí adelantito. ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, de que suceda A1, dado que, y aquí le vamos a llamar, vamos a escribir todos en orden, A3, A4, A5 y A6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, ya 7. ¿Cuál es la probabilidad de A1 dado A6? ¿No? Entonces, punto para el que diga cuál es la probabilidad de A1 dado A6. Un sexto, no, 1/3, 1/2, 1. Ahí está. Primero Víctor Andrés, Martínez González, Víctor Andrés. Creo que ya llevas 2, ¿no? Es 1. Déjate, anoto tu punto. La probabilidad es 1. Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Esta probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque sucedió a 6. ¿A 6 qué es? Es que ocurrió que cayó 1. Y a 1 que es que puede ocurrir que caiga 1 o 2 o 3 y ya cayó 1. Entonces la probabilidad de que caiga 1 o 2 o 3, dado que ya cayó 1, pues es que es 1. Ya es seguro que caiga 1 o 2 o 3. De hecho, pues ya cayó 1. Que piénsenlo otra vez como este juego de mesa. Si están en el evento A1, ya ganaron. Entonces, si ocurrió el evento A6, que es que ya que cayó 1, pues entonces ya ganaron, ¿sí entienden? Eso es lo que está sucediendo. Tiraron el dado y les cayó 1 y dentro del evento que podían ganar era 1, 2 o 3, pues ya ganaron. Por eso la probabilidad de A1 dado A6 es 1, ¿vale? Ahora, siguiente punto. ¿Cuál es la probabilidad de A6 dado A1? No, no es 1. 1/3, 1/3. Entonces vamos a calcularla. 1/2. Es la probabilidad de que, ¿qué tiene que suceder? De que caiga 1, 2 o 3, dado que, ay, ¿qué es el dado? Dado que cayó 1. Entonces, ¿es la probabilidad de la intersección? Vamos a calcularla directamente. La probabilidad de la intersección. ¿Y cuál es la intersección? Pues es la probabilidad del de arriba. La probabilidad de que caiga 1, 2 o 3 entre la probabilidad del dado, que es la probabilidad de 1, que es esta. Entonces, la probabilidad de arriba ya habíamos quedado que era 1/2. Entonces sería 1/2. Y la probabilidad de abajo habíamos quedado que era 1/6. ¿Vale? Entonces, hacemos los cálculos. Entonces, esto que nos da, que sería la probabilidad de, creo que aquí ya la regué, ¿no? A ver, la probabilidad de la intersección es de A con B entre la probabilidad de B, que es lo dado, ¿no? Perdón, estoy escribiendo las cosas al revés. Ya. Es la probabilidad de, es que aquí ya me hice bolas porque este no es el A6 es el 1, por eso estaba escribiendo todo eso. Ahí está. Probabilidad de 1, dado que este A6 es 1, ahí me equivoqué, perdonen. La probabilidad de A6 es 1 y la probabilidad de A1 es 1, 2 y 3. Y ahora sí, ¿no? Entonces, que sería igual a la probabilidad de que ocurra la intersección. Y aquí sí sería la intersección como la había pensado, que sería 1, 2 y 3.
¿vale? No, perdón, la intersección es solo el 1. Por andar escribiendo y con todos los comandos, no está saliendo el calculito tan sencillo. Ahí está, la probabilidad de 1 y dividido por la probabilidad de lo dado, que sería 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, ahora sí, sería un sexto entre un medio. Y esto que es igual a, pues 6 por 1 es 6, 2 por 1 es 2, y entonces esto da un tercio, ¿no? Entonces ya, entonces es un tercio, y el primero que responde un tercio es Jiménez Martínez José Eduardo. Entonces aquí lo copio. Y ahí tienen el cálculo, ¿no? Que por andar escribiendo tantos numeritos con los corchetes, me confundí. Debe haber seguido con la anotación de A6 y A1. Por eso les puse ahí las etiquetas para cada uno de los conjuntos. Entonces, es un tercio. Ya tenemos una medida de probabilidad condicionada. Y de hecho podemos calcular cualquier probabilidad de que caiga cualquier otro de los conjuntos sobre la condicional, sobre este A1 o sobre el A6, ¿no? Dependiendo de cuál quieran evaluar. Entonces, esta nueva medida de probabilidad, no sé, por ejemplo, dado A1, lo que nos hace es ver cómo ahora se va a distribuir la probabilidad si ya sabes que te cayó 1. Cómo, sobre todo los demás eventos que tienes posibles, cómo lo afecta que te haya caído 1. En este caso, teníamos el evento en aquí. A ver, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Entonces, tenemos este evento que estamos analizando, ¿no? El A1. Y eso es lo que ya sucedió. Pero lo que ya sucedió no significa que haya caído 1, 2 y 3. No, es que cayó o 1, o cayó 2, o cayó 3, ¿vale? Y estamos evaluándolo sobre este evento, el A6, ¿no? Entonces, este evento A6 es que sí cayó 1, ¿no? Este sí te asegura que cayó 1, pero el evento A1 es o cayó 1, o cayó 2, o cayó 3. Por eso, al momento de calcular esta probabilidad condicionada, sabemos que estamos en este caso, ¿no? Y entonces, recuerden, nuestra nueva omega, ¿quién es? Nuestra nueva omega es A1. Cuando tenemos una probabilidad condicional, nuestra nueva omega es A1. Esta nueva omega tiene 1, 2 y 3. ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 1 entre 1, 2 y 3? Pues un tercio, ¿no? Esa es la manera sencilla de pensar la probabilidad. La manera de calcular la probabilidad es esta. Esto es lo que nos dice la definición. La definición nos dice que lo calculemos de esta manera. ¿Por qué? Porque nos da la intuición, los indicios de para todas las probabilidades. Si no tienes una manera de calcularlo intuitivamente, ocupa esta fórmula. Pero aquí sí tenemos una manera de calcularlo intuitivamente. Dado que ya ocurrió A1, que es que caiga o 1, o 2, o 3, ¿cuál es la probabilidad de que te caiga 1 dentro de esos 3? Como todos son equiprobables, pues entonces la probabilidad debe ser un tercio, ¿va? Por eso, esa es la explicación de por qué esa probabilidad condicional es un tercio, ¿vale? Entonces, dentro de tu omega, que es 1, 2 o 3, ¿cuál es la probabilidad de que te caiga alguno de los 3 números? Pues un tercio. Y ahora, lo que quiero ahora bueno, y ahora, ¿cómo construimos esta esperanza condicional de la variable aleatoria y? Pues ya habíamos calculado la esperanza condicional de x de un dado, ¿no? Que es 3.5, ¿ok? Entonces, ahora vamos a escribir aquí, vamos a escribirlo con, ay, ¿qué color podemos elegir? Yo creo que el verde. Entonces, si Y toma valores en 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la esperanza condicional? La esperanza condicional de Y dado, o sea, Y y X toman valores igual, ¿no? Y, X y Y. Aquí lo voy a escribir X y Y.
X, Y toman valores. Toman valores en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los dos van a simular lo que es un dado, ¿ok? Entonces, X va a ser un dado y Y va a ser otro dado, pero como es la misma omega, están reflejando un resultado sobre la misma sigma álgebra. Ahora, este, X puede suceder y Y puede suceder, ¿no? Entonces, tenemos dos dados y si tiras un dado y tiras el otro, te puede dar una combinación. Ahora, ¿qué pasa si tú analizas ahora el dado desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Que Y sea tu primera tirada y X sea tu segunda tirada. ¿Qué pasaría con la probabilidad condicional, ¿no? De Y dado X, o más bien, inclusive podríamos calcular la probabilidad condicional pensando en que cayó este A1, ¿no? Que ocurrió A1. Vamos a pensarlo mejor así, porque ahorita vamos a dar la definición de la esperanza condicional y ahí voy a ocupar este ejemplo. Entonces, creo que lo mejor ahorita es, supongamos que ocurre A1, ¿no? Entonces, podemos calcular una probabilidad condicional sobre un evento. ¿Quién sería la esperanza y de X dado A1, ¿no? Ahora sí, igual punto extra para que el que pueda calcular esta esperanza condicional. La esperanza condicional inicial era 3.5. Ahora, ¿qué pasa con esta esperanza condicional? Un sexto. Vamos a ir recalculándola en lo que van respondiendo. Entonces, ¿qué sería esto? Pues serían las esperanzas sobre las probabilidades que nos interesan, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidades nos interesan? Pues nos interesan solo las probabilidades de 1, 2 o 3. Entonces, no, perdón, la esperanza es quitando el 1, ¿no? El 1, 2 o 3. A ver, ¿qué van respondiendo? Un sexto, 4 medios, 11 medios, un cuarto, 1, 2. Venga, venga, ustedes pueden. ¿Cómo calcularíamos esta esperanza condicional para empezar, no? ¿Quién sería nuestra suma? Que ya no me queda espacio por aquí. Dejen crear otra hoja. Y mejor escribimos ahí el ejercicio. Página después. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Supongamos, dejo el chat donde empezaron a responder, pero cuando lleguemos a la respuesta correcta les dé el punto. Entonces, supongamos que ocurre A1, ¿no? Entonces, queremos calcular la esperanza de X dado A1. Entonces esto va a ser igual a la esperanza, y si esto, la P dado esto, lo podemos definir como Q de A6, ¿no? Esto de aquí, Q de A6 es un tercio. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza sobre Q de X, ¿no? Y entonces va a ser la esperanza sobre todas las probabilidades condicionales. Y ahora sí, vamos a hacer la suma. Primero, ¿quién tendríamos? A1 por la probabilidad condicional de 1, ¿vale? Entonces, A1 por la probabilidad condicional ¿de qué? De que ocurra el 1 dado que ocurrió A6 y nuestro, perdón, nuestro A1, ¿no? Ahí está. Entonces, nuestro A1, recordemos que es el 1, 2 y 3. Ese es nuestro A1.
Entonces, la probabilidad de que ocurra 1 dado A1, por eso me estoy confundiendo porque estoy ocupando los números del A y poniendo los singuletes. Esto de aquí ya lo calculamos y es un tercio, ¿no? Es un tercio. Y ahora la probabilidad de 2 por la probabilidad de 2 dado A1, que es igual a también a un tercio. La probabilidad de 3, un tercio por 2. Aquí me faltó el 2. Luego 3 por la probabilidad de que ocurra 3 dado a 1. Y esto va a ser igual a un tercio por 3. ¿Vale? Entonces, luego siguen las demás probabilidades. La probabilidad de que ocurra 4 sería 4 por la probabilidad de que ocurra 4 dado a 1. Y a 1 que es que cayó o 1 o 2 o 3. Entonces esto sería 4 por 0. Y luego 5 por la probabilidad de que ocurra 5 dado a 1 es igual a 5 por 0. Y luego 6 por la probabilidad de que ocurra 6 dado a 1 es igual a 6 por 0. Y entonces hay que sumar todo. Entonces sumamos y nos da un tercio más un tercio por 2, que serían 2 tercios, más 3 tercios. Entonces esto sería igual a un tercio más 2 tercios son 3 tercios, más 3 tercios son 6 tercios, pues esto es 2, ¿no? Entonces la esperanza condicional de X dado que ocurrió el evento A1 es de 2, ¿sí? Ese está loco, ¿no? Entonces vamos a ver qué respondieron por acá. Empezaron con un sexto, luego 4 medios. A Martínez González Víctor Andrés se lo ganó. Martínez González Víctor Andrés, 4 medios. Es el segundo punto de hoy. Luego Nadia Liliana 11 medios, Reina un cuarto, González Santos Cintia 1, Aro Moreno y Samara 2, Hernández Salazar Jaciel 2, un tercio, 6 tercios, 6 tercios, ahí está. Octavio, bueno, pero lo ganó por a ver quién respondió en ese tiempo. Se lo ganó, le voy a dar el punto a bueno, Víctor Andrés ya se lo anoté, pero también a Aro Moreno y Samara. Porque lo respondió al mismo momento que la otra persona, 9:23. Ya de ahí ya se tardaron mucho más. Entonces a los dos más rápidos. ¿Vale? Hoy va a haber muchos puntos. Bueno, en todas las clases. Ahorita estamos empezando con lo sencillo, antes de ya lo fuerte. Entonces, tenemos un ejemplo claro aquí ya de lo que es la probabilidad condicional. Calculamos la probabilidad condicional y luego calculamos la esperanza condicional sobre un evento, ¿no? Este evento A1 ocurre al momento de que estamos nombrando nuestra variable aleatoria X, nuestra sigma álgebra, y entonces nuestra nueva sigma álgebra de hecho ocurre sobre estos dos, sobre el A1, ¿no? Se convierte en nuestra nueva omega, y sobre este A1 podemos calcular todos nuestros posibles eventos ahora, que sería singulete de 1, singulete de 2, singulete de 3, el 1 y 2, el 2 y el 3, el 1, 2 y 3, el 3 y el 1, creo que me faltó, y ya serían todos, ¿no? Y el vacío. Entonces ya tendríamos ahí nuestra nueva sigma álgebra. Y si se dan cuenta, esa nueva sigma álgebra, en este caso sí es un subconjunto de esta sigma álgebra. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo el hecho de que ocurra algo nos limita. Y esa limitación se puede analizar también, y se puede analizar desde la perspectiva de probabilidad y desde la perspectiva de la esperanza. Ahora, esta esperanza, la que estamos definiendo aquí, es muy sencilla, ¿ok? Esta esperanza es muy sencilla porque estamos definiendo nada más que ocurre un valorcito, ¿no?
este posible valorcito, en este caso lo definimos como el 1, ¿no? Que ocurra 1, ya nos da un posible evento. Perdón, que ocurra 1, 2 o 3, nos da un posible evento y sobre ese evento estamos disminuyendo los posibles casos. ¿Qué estamos disminuyendo? ¿Qué estamos excluyendo cuando ocurre A1? Estamos excluyendo que cae 4 o 5 o 6, ¿no? Y por eso estas probabilidades de aquí nos están dando 0. Para 4, 5 y 6, estas probabilidades se reducen a 0. Entonces, nuestra esperanza solo está considerando estas probabilidades. Entonces, nuestra Q realmente solo está evaluada sobre estos 3 posibles estados, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y eso está súper interesante. Ya podemos calcular no solo una probabilidad condicional, sino que ahora ya estamos calculando una esperanza condicional. Ahora, el tema aquí es qué pasa cuando la esperanza condicional está definida para una variable aleatoria dado otra, pero sin saber qué dio la otra, ¿no? Eso es lo interesante, lo que va a costar trabajo entender, pero por eso quiero que entiendan primero la definición. Ahora vamos con un teorema rápido y ya este teorema es lo último de la clase. Y lo vamos a demostrar, ¿va? Es un teorema muy sencillo. Entonces, teorema. Lo voy a escribir con que estaba usando para la definición, el rojo. Entonces, vamos a escribir teorema. Ahora, supongamos que X toma valores y vamos a ocupar este mismo espacio, X1, X2, hasta Xn, y luego nos seguimos, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a también discretizar y que Y toma valores. Va a tomar valores igual discretos, pero no van a ser. ¿Vale? Entonces, ambos tienen una biyección con los naturales, tienen los mismos elementos que tienen los naturales, solo que son variables aleatorias discretas, ¿no? Conocen variables aleatorias discretas, como por ejemplo la binomial. ¿No? Pueden llegar a ser binomiales. ¿Y qué otra condición teníamos? Que nuestra probabilidad sea J en los naturales, tal que P de que X sea igual a XJ sea mayor a 0. Todo lo que ya habíamos escrito ayer. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la esperanza de que Y dado X igual a XJ va a ser igual a la suma desde K igual a 1 hasta infinito de que YK sea multiplicado pues por la probabilidad condicional, ¿no? De que Y sea igual a YK, dado que X es igual a XJ, así como lo habíamos definido. ¿Vale? Y esto, siempre que la serie converja. La serie converja, ¿no? Hay que pedirle converja. Hay que pedirle esa condición, porque si no, no tendríamos una esperanza finita. Entonces, de hecho, los casos interesantes es cuando la esperanza es finita, ¿no? Porque si la esperanza es finita, ya desde el inicio no tiene sentido pensar en la esperanza condicional. Entonces, tenemos este teorema. Tenemos que X toma valores desde X1 hasta Xn y se sigue. Y Y igual para sus propios valores. Y vamos a tener que la esperanza condicional va a ser igual a la suma desde K igual a 1 hasta infinito del promedio ponderado, pero ahora ya no es el promedio ponderado sobre las probabilidades originales, sino sobre las probabilidades condicionales, que es lo que hicimos acá arriba en el ejercicio de
nuestras probabilidades sobre eventos dado un evento, ¿vale? Nuestros eventos chiquitos entre un evento, dado un evento grande. Entonces, aquí lo que estamos definiendo es lo mismo. Nada más que este ya es como teorema. Para cualquier variable aleatoria, X y cualquier variable aleatoria Y que cumplan esas condiciones, que tomen valores aquí, y que nuestra probabilidad de que X sea igual a XJ sea mayor a 0, porque igual también aquí no tendría sentido definir la condicional si fuera a 0, dado que tendríamos una división entre 0, ocurre esto, que la esperanza condicional es igual a esta suma ponderada, ¿vale? Y entonces hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, nuestro primer paso para demostrar esto, bueno, primero véanlo, vean el teorema, entiéndanlo, y voy a escribir aquí la demostración, bueno, la palabra demostración. Demostración. ¿Vale? Entonces, piensen cómo se podría llegar a demostrar, ¿va? Les doy un minutito. Vale, entonces, hay que iniciar, ¿no? Entonces, punto para el que me diga cómo iniciar. Definición de probabilidad condicional. Ah, perfecto, ya está. Kenia. Entonces, Ramírez, Kenia. Ah, miren, qué buena, qué buena. Va, entonces, vamos a anotar su punto. Y entonces la demostración inicia con la definición de la probabilidad. Entonces va a ser la esperanza de Y dado X igual a XJ. Pues a quién va a ser igual, hay que ir a ver nuestra definición, ¿no? Nuestra definición nos dice que es la esperanza de Y dado QJ. Entonces, es la esperanza de Y bajo QJ, ¿no? Y entonces, esta esperanza de Y dado el QJ, pues a qué sería igual, pues a la suma de todos los posibles valores que puede llegar a tener Y bajo esta probabilidad. Entonces, vamos a sumarlo sobre la K. Todos los posibles valores que puede tener Y se piensan así, ¿no? Que serían sobre... Otra vez se me trabó esta cosa. Ahí está. Que sería de 1 infinito, ¿no? Todos los posibles valores que puede llegar a tomar Y. Entonces, esto sería sobre las Y bajo la probabilidad Q, ¿no? Y la probabilidad QJ, pues que nos da que sobre que Y pueda ser igual a YK, ¿no? Que es así como se define la probabilidad en general. Tú en probabilidad 1 definiste que la probabilidad, perdón, la esperanza de X es igual a la suma de, bueno, para una variable aleatoria discreta, desde K igual a 1 hasta infinito, de la XK que pueda tomar el valor por la probabilidad de que X sea igual a esa XK, ¿no? Si definías la esperanza, perdón, por una variable aleatoria. Y aquí es lo que estamos haciendo, es
YK por la Q sub J de X de Y igual a YK, ¿no? Pero ¿cómo se definía nuestra Q sub J? Pues como aquí ya terminamos la demostración. Se definía como la probabilidad de que Y sea igual a YK, dado que X sea igual a XJ, porque así definimos nuestra Q, ¿no? Nuestra Q sub J, justo la definimos aquí arriba de esa manera. Aquí, Q sub J de A es la probabilidad de A dado este evento, ¿no? Entonces aquí el evento A, pues esa es nuestra Y. La probabilidad de que Y sea igual a Y sub K, dado que X es igual a XJ, y pues ya nos quedó lo de arriba, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Terminamos la demostración, así de sencillo es son las demostraciones aquí. Entonces ahí está, ya nuestro primer teorema demostrado y solo con la definición, ¿no? Entonces ahí terminamos la clase de hoy. Muy sencilla, la verdad, o sea, quiero que tengan bien la introducción de lo que es la esperanza condicional y vamos a estar llevando esta dinámica de los puntos, de que ustedes vayan escribiendo las respuestas en el chat para llevarse los puntos y así también va a haber más puntos. Vale, entonces ya tenemos nuestra definición de esperanza condicional para variables aleatorias discretas. Ya podemos definir una esperanza condicional para un valorcito dado y mañana vamos a ver la parte poderosa, que es qué pasaría si la variable aleatoria no toma un valor en particular. Mañana nos vemos y igual si tienen alguna duda, pues pregunten, ¿no? Profe, el sábado de nuevo hay examen, ¿no? No, 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 no. De hecho, sí es cierto, perdonen. Sí, mañana no es clase. Sí, mañana no es clase. El sábado es clase, no hay examen. Pero, perdón, dije mañana. Perdón, ese es el sábado. El sábado vamos a tener examen. No, ya estoy diciendo muchas cosas al aire. El sábado tenemos clase. El sábado que tenemos examen, es que no, pues, no sé por qué no puedo abrir el calendario. ¿El 22 sí es el examen? Ajá, justo es lo que les quería platicar. Dejen, que no puedo abrir el Cambiarlo, calendario profe. aquí. A ver, ahí está. Toda la pantalla 2. Si comparto así, a ver, si dejo esto y deja de compartir, y ahora ventana, toda la pantalla 1, y ahora pico aquí. No abre, no sé por qué, pero bueno, el 22, es que este sábado no sé qué día es, dejen abrir el calendario aquí en mi teléfono. Este sábado es 15, profe. Va. Entonces, este sábado es 15, este sábado tenemos clase. Tenemos clase de 1 a 3, vamos a ver la esperanza condicional. Luego el 18 y el 19 vamos a seguir avanzando. Y el 22 podemos avanzar ya a lo final, o sea, podemos tener el 22 la última clase. Es que lo que estaba pensando es tener solo un último examen, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Hacemos 2 o un examen? Dejen, pongo una encuesta rápida. O sea, ¿cómo ya no sería el proyecto? ¿Sería un examen y el proyecto o un examen y ya nadota o cómo? Es lo que estoy pensando. Tarea examen, ya no va a ser el Pero proyecto. que no sea el 22, profe, otro día. Va. No, si el 22 no va a haber examen. Creo que eso es lo que es seguro ahorita. Sí, voy a pensar bien qué onda con esto, porque el 22 habíamos definido el examen, pero la verdad es que no hay suficiente material para hacerles otro examen. ¿Ok? Sería como ponderar de más el examen, el último examen, pero como no hemos visto suficiente teoría y contenido, sería darle más peso del que merece. Entonces, si el 22 no hay examen, no, pero estoy pensando en cómo, ya sea proyecto u otra opción. Sí, yo creo que va a ser un examen nada más, extra. Entonces, el 15 vamos a ver todo lo que tiene que ver con esperanza condicional, que es este sábado.
Luego el 18 vamos a ver martingalas. Y el 19 y 22 vamos a ver movimiento browniano, ¿vale? Entonces, esas son las clases. 15, esperanza condicional, lo que nos falta. Ya vimos el inicio. Luego 18, vemos martingalas. 19 y 22 vemos lo que es movimiento browniano. Y sobre esto del movimiento browniano ya hacemos el proyecto o examen. Bueno, es que el 25 y 26 sí me gustaría aprovecharlos para las últimas clases. Entonces sí, va a ser un proyecto, va a ser tarea. Lo que estoy pensando es cómo evaluarlo. Es que son 80. Piensen en que tengo que revisar 80 proyectos. Por eso estoy tan dudoso. Pero... En equipo, profe. En equipo, no lo sé. Sí, somos 80 ¿Sí? inscritos. Sí, profe, en equipo. Ok, me están convenciendo. Bueno, vamos a dar clase 25 y 26, porque estaría padre ver a profundidad todo lo que es esperanza condicional, martingalas y movimiento browniano. Entonces, vamos a dar clases hasta el 26 y les dejo el proyecto. Entonces ya tengo que construir el proyecto. Yo creo que les dejaría el proyecto el 22 y tendrían... Bueno, pero estarían dispuestos a... No. Voy a promediar primero entonces los dos exámenes. Quien pueda irse a final tendría que presentar el final en la primera semana de diciembre. Y la segunda semana de diciembre ya pues los que estén en segunda vuelta, pero dejarles el proyecto el 22 para que lo entreguen el 6. ¿Qué dicen? Equipo de 80. Increíble. Sí, lo voy a pensar. El 22 no hay examen. Pienso bien. Mi idea inicial ahorita es dejarles el proyecto el 22 y que lo entreguen el 6 de diciembre. Y ya los que no promedien para pasar, sí sería la primera vuelta en esa primera semana de diciembre y la segunda vuelta en la segunda semana de diciembre, ¿vale? Entonces, porque hay varios que sí, ahorita creo que con sus dos primeros exámenes ya no promediarían. O que hagan proyectos los que se van a primera vuelta. No, eso sí no puedo. Sí sería el proyecto para los que pueden pasar. Y los otros que no pueden pasar, pues sí sería final directo. Entonces, los que tienen el proyecto tienen la ventaja de que es un proyecto, pero la desventaja de que si no pasan con ese proyecto, sí tendrían que hacer la segunda vuelta en la segunda semana de diciembre. Vale. Entonces sí sería eso. Muchas caritas tristes. ¿Por qué las caritas tristes? Y se supone que la mayoría sí pasan. Nada más. Nada más, dicen. Están tristes por los que no van a pasar. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Va. Pues ya están. Ya Qué bueno que preguntaron. Justo por eso no sabía qué onda. Porque se me había pasado. Pero bueno, el 22 no hay examen. Les va a ser el proyecto. Y bueno, les dejo las instrucciones de su proyecto el 22. Y hasta el 6 lo entregan. Dice, ok, ¿cómo se van a ponderar los primeros exámenes? Todos van a valer lo mismo. Por eso les decía que si hacía examen el 22, iba a darle mucho peso a algo que realmente no lo iba a tener. Entonces, todos van a pesar lo mismo. Primer examen, segundo examen y el proyecto van a pesar lo mismo. Vale, entonces ya creo que con eso quedamos. Igual las instrucciones las dejo el 22 en el grupo para los que no están aquí. Perfecto, pues ya están. Descansen y nos vemos nos escuchamos el sábado. Vale, profe, gracias. Descansen. Sale, descansen, bye. Profe, yo tengo una